A Dios. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título del concepto a la adoración. ¿Puede decirlo conmigo? Del concepto a la adoración. Y déjeme decirle que tener el concepto correcto acerca de la naturaleza y el carácter de Dios nos va a permitir poder profundizar en atmósferas de adoración. Es básicamente lo que deseo comunicarle en esta noche y deseo que usted tenga un corazón abierto para poder recibir aquello que el Señor desea hablar a su vida. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en medio de una sociedad superficial y egoísta. Creo que para todos nosotros es claro el hecho de que vivimos en una sociedad que se ha corrompido. Y esta sociedad tiende a enfocarse solamente en aquello que despierta su interés y valida sus deseos. Tan egoístas somos que solo nos importa aquello que nos interesa y aquello que valida lo que deseamos. De ahí que para muchas personas, la verdad sea algo de importancia subjetiva. Sí, así como lo escucha. Para muchas personas hoy día, la verdad es subjetiva. Lo que para ti es verdad puede ser que para mí no lo sea, o lo que tú consideras que es correcto puede ser que para mí no lo sea. Y de esa manera juzgan la palabra de Dios. Y esto es algo muy peligroso, porque necesitamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios ha sido inspirada por Él para instruirnos, para enseñarnos, para dirigirnos. Así que cuando nosotros decimos que la verdad puede ser sujeta a mi opinión o mi preferencia, estamos sesgándonos del lado de aquello que nosotros queremos y aquello que nosotros priorizamos. Cuando una persona expresa que la verdad es subjetiva, pues simplemente puedo decirle que esta persona no está preparada para profundizar en su relación con el Señor, ya que solo estará dispuesta a escuchar esa verdad si ésta se adapta a sus deseos y conveniencia. Fíjese qué tremenda situación. Muchas personas hoy día no están dispuestas a abrazar la verdad en su totalidad porque no todo lo que la verdad dice encaja con sus deseos o su conveniencia. A ese nivel de egoísmo ha avanzado la sociedad hoy. Lamentablemente, esta forma de pensamiento y vida pareciera cada vez ganar más terreno en la mente y el corazón de muchas personas, cumpliendo lo dicho por el apóstol Pablo, cuando él expresó lo siguiente. Vamos a meditar cuál fue la profecía que el apóstol Pablo soltó acerca de los últimos tiempos y específicamente la manera en la cual él se enfoca en la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a segunda a Timoteo, por favor. Le invito a que abra su Biblia en segunda a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer de los versos 2 al 5. Y ponga especial atención en lo que la palabra del Señor nos quiere comunicar. Dice la escritura así, verso 2: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Me encanta cómo el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen un sistema de medición que les permite conocer el corazón de Dios y buscar agradarle en todo tiempo. Y ese sistema que les va a ayudar a descubrir la voluntad de Dios es la palabra del Señor. Si ustedes están parados sobre la roca, que es Cristo, y tienen en su corazón y en su mente acuñada la palabra del Señor, ustedes podrán ser un factor de cambio y transformación, no solamente para sus cercanos, sino para todos aquellos que les rodean.
Entonces el apóstol comienza diciendo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Como ministro, yo tengo claro que una de mis responsabilidades ante el Señor es hablarles la verdad. Y no importa si para mí es cómodo o no, no importa si para mí es fácil o no, yo necesito hablarles la verdad, porque Dios me comisionó para predicarles la verdad. Esto es bien interesante y vean lo que dice el verso 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Quiénes? ¿Los paganos? No, a ellos ni siquiera les interesa. Ellos no tienen ni siquiera conocimiento de que hay una doctrina cristiana que nos permite caminar de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces, ¿a quién se refiere? Pues a los mismos creyentes, fíjese, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Fíjese qué tremendo. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. El apóstol Pablo dice, vienen tiempos peligrosos para la iglesia, tiempos en los cuales muchos creyentes no estarán dispuestos a abrazar la verdad en su totalidad. Tú, por el contrario, mantente firme en la palabra del Señor. Y este consejo, amados hermanos, debemos de abrazarlo en lo más íntimo de nuestro ser, porque créame, está sucediendo y de formas muy sorprendentes. Así que nosotros como iglesia y discípulos de Cristo considero que debemos devolver nuestro corazón al Señor para entonces abrazar su voluntad y apropiarnos de su palabra. ¿Cómo sé que estoy abrazando su voluntad? ¿Cómo sé que me he apropiado de su palabra? Bien sencillo, has aprendido a valorarla y a atesorarla en tu corazón. Quien escucha la palabra y la escucha como si fuera el noticiero de la tarde, no ha aprendido a valorar la palabra de Dios. Quien escucha la palabra y lo considera como si fuera el programa de radio donde se hablan de un sinfín de temas, un sinfín de cosas sin importancia, sin relevancia, no ha aprendido a valorar la palabra de Dios. Nosotros como iglesia y discípulos de Cristo necesitamos aprender a valorar y atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón, porque de acuerdo con lo que acabamos de leer, para muchos creyentes en estos últimos tiempos, incluso la verdad bíblica se tornará indeseable, irrelevante y subjetiva. Y qué triste, amados hermanos, porque muchos van a ser engañados debido a que no han estado dispuestos a abrazar la verdad. Mire, considere lo siguiente. El menosprecio hacia la verdad nos expone a la mentira y esta nos impide poder acercarnos a Dios y relacionarnos con Él como Él desea. Si usted no está abrazando la verdad en toda su totalidad, usted está permitiéndole a la mentira infiltrarse en su vida. Y usted debe de tener muchísimo cuidado con esto. Porque si usted le permite a la mentira infiltrarse en su vida, entonces esta va a comenzar a impedirle el poder acercarse a Dios y vincularse con Él de la manera en la cual Él quiere. Esto es muy importante, amados hermanos, y muchas veces no lo consideramos en ese nivel. En este punto considero que es de suma importancia el que nos demos cuenta cómo nuestras actitudes hacia la verdad pueden determinar nuestro nivel de profundidad con el Señor y por ende
también determinarán la forma en la cual nos relacionamos con Él. Tus actitudes hacia la verdad determinan la calidad de relación que tienes con Cristo. Cuando como seres humanos abrazamos una mentira, descartamos la verdad. Y de la misma manera, cuando abrazamos la verdad, descartamos la mentira. El problema radica en que muchas personas hoy día no tienen la capacidad de poder distinguir la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque como he venido mencionando, su corazón, el cual es engañoso, se inclina solamente en razón de aquello que éste desea. Sí, muchas personas, tal y como lo expresó el apóstol Pablo, están rodeándose de personas que les digan lo que quieren oír. Y cuando la palabra de Dios los incomoda, la rechazan. Están en la búsqueda de enseñanzas, maestros, iglesias que les hagan sentirse bien. Y este es un error que han cometido muchos ministros en siglo XXI y es el de buscar la comodidad de nuestros oyentes por encima de la necesidad que tenemos de hablarles la verdad. Esto es tremendo, pero conozco congregaciones donde la palabra pecado está vetada. Diles que son campeones, diles que son exitosos, diles que tienen futuro, diles que tienen el potencial para conquistar, pero nunca les hables del pecado. Conozco pastores que no tienen la capacidad para confrontar actitudes erróneas y equivocadas en la vida de sus ovejas, porque no quieren incomodarles. Y sabe, cuando las personas están buscando quienes les hagan sentir bien, pareciera que indirectamente descartan la verdad, porque la verdad, amados hermanos, siempre nos va a incomodar. Y necesitamos nosotros tener un corazón abierto a la verdad si no queremos extraviarnos. Si usted se va a dejar llevar simplemente por su corazón y cómo su corazón se siente con aquello que le expresan, imagínese, pues nadie le va a hablar a su oído más dulce que Satanás. Él le va a decir todas las novelerías que usted quiere escuchar y jamás tendrá la madurez ni la capacidad de aceptar sus errores y trabajar en ellos y poder entonces avanzar y madurar en el Señor. Necesitamos hoy aprender a valorar y atesorar la verdad. Dice la palabra de Dios algo tan certero y profundo. Dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Nosotros como pueblo del Señor, como iglesia, tenemos que atrevernos a amar la verdad, aun cuando esa verdad nos lastime. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo. Muchas veces va a herir nuestras susceptibilidades. Va a separar lo que es propio de nuestra naturaleza carnal de aquello que es propio de lo que el Espíritu está formando en nosotros. Pero si no nos atrevemos a abrazar la verdad por causa de nuestra comodidad, por causa de que priorizamos lo que nosotros queremos y buscamos que simplemente el mensaje valide lo que nosotros queremos, olvídese, estamos perdidos porque estamos desechando la verdad de Dios. Ahora, hoy son muchas las personas que están bien intencionadas, que son sinceras y que buscan acercarse a Dios. Sin embargo, debido a que constantemente seleccionan qué parte de la verdad abrazan y cuál, aún siendo verdad, rechazan, es que dentro de sus estructuras de pensamiento hay conceptos equivocados y otros tantos que abiertamente saben que son mentira, por no tratar con ellos, prefieren solaparlos. Y entonces su capacidad para relacionarse con el Señor siempre estará limitada. Nosotros como pueblo del Señor necesitamos hacer un autoanálisis
de qué tan dispuestos estamos para que la palabra del Señor ministre a nuestros corazones. ¿Usted continúa todavía escogiendo qué parte de la palabra recibe y cuál rechaza porque le incomoda? Usted no ha avanzado, usted no ha madurado. Usted necesita atreverse a abrazar toda la verdad de Dios. Por esta razón es que pienso que nos es necesario permitirle a la palabra del Señor renovar nuestra mente y corazón, para que entonces podamos en realidad acercarnos a Dios y tener una relación con Él como a Él le agrada. El salmista escribió algo que considero muy importante de asimilar y entender, cuando lo que deseamos es poder trascender en nuestra relación con Dios. Y el salmista dijo lo siguiente, acompáñeme al Salmo 51. Salmo 51, y vamos a leer los versos del 5 al 7. Salmo 51, versos del 5 al 7. Y dice la palabra del Señor así: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. A mí me gusta mucho esta traducción de la Nueva Versión Internacional, en contraste con la forma en la cual traduce la Reina Valera versión 60, porque la Reina Valera versión 60 pudiera darnos espacio a generar ciertas teorías sobre el origen del rey David. Algunos, al leer en pecado me concibió mi madre, comienzan a hacer sus propias deducciones. Pero me gusta más la traducción de la NBI porque habla de ese autoanálisis que David está haciendo acerca de su vida. Y él dice, yo sé que soy malo de nacimiento. La maldad está en mi corazón y no lo niego. Es algo en lo cual deseo trabajar, es algo que deseo que tú puedas transformar. Mi madre me concibió y yo ya era un pecador. David sabe que en su naturaleza carnal hay maldad y que esa maldad, de acuerdo al paso del tiempo, se ha ido manifestando, pero no se podría manifestar si dentro de él no habitara. Y dice la Escritura, verso 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. David sabe que si algo es capaz de transformar su vida es la verdad, y que Dios atesora su verdad, y que esa verdad solo nos es revelada a nosotros, la iglesia, cuando buscamos a Dios en la intimidad. Y eso produce cambios en nuestra vida. El verso 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Fíjese qué tremendo. David está diciendo, si una persona atesora la palabra de Dios, le permite entonces al Espíritu Santo revelarle la naturaleza de Dios. Y cuando tú eres capaz de ver la naturaleza y el carácter de Dios, entonces toda tu vida es transformada y eres llevado a un nivel de intimidad y de relación con Dios cual nunca antes te pudiste haber imaginado. ¿Por qué? Porque si algo hace división entre Dios y nosotros, son nuestros pecados. Pero solo a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo de la naturaleza y el carácter de Dios a nuestro corazón es que podremos ser limpiados, podremos ser transformados y entonces intimar de una manera mucho más profunda con Dios. En este sentido, debemos de darnos cuenta que hay maldad en nosotros, hay corrupción en nuestro corazón y en nuestra mente, y solo a través de una relación real y verdadera con el cielo es que podremos tener acceso a la verdad y ser instruidos en ella. Amados hermanos, estamos viviendo en una etapa de alto menosprecio. Son muy pocos los creyentes que hoy realmente valoran que alguien les instruya en la palabra de Dios. Y si usted cree que esto no es así, déjeme darle algunos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes están tomando notas en este momento? Tan simple. Muchos de nosotros no le damos esa importancia,
Creemos que nuestra retención es suficiente como para captar todo lo que Dios nos quiere decir. Nos parecemos a esos niños que cuando su mamá les da la lista del súper y les dice, a ver, vas a ir a la tienda y me vas a comprar 2 kilos de huevo, 1 kilo de jamón, un paquete de pan, unas papas fritas, vas a traer también catsup, vas a traer rajas, vas a traer también crema, vas a traer también unas frituras de tu agrado. Entonces, al final, esa persona que solo está enfocada en lo que quiere, llega a la tienda y dice, me da unas frituras y se regresa. ¿Qué más me pediste? No estamos valorando realmente que alguien se tome tiempo para enseñarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera somos celosos en la forma en la cual prestamos atención a lo que se nos está comunicando. Entonces es bien importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que si queremos ser transformados por Dios, tenemos que aprender a valorar y atesorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que va a producir en nosotros la transformación, que nos va a dar la oportunidad de intimar con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque, mire, avanzamos. Uno de los conceptos fundamentales que la mentira distorsiona y que nos impide acercarnos a Dios de manera correcta es precisamente el concepto de quién es Dios. Si usted no abraza la verdad en su totalidad, usted va a tener un concepto equivocado de quién es Dios. La escritura de pasta a pasta, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, nos revela la naturaleza y el carácter de Dios. Y si nosotros abrazáramos la verdad en toda su totalidad, en toda su dimensión, sin duda nuestra relación con Dios se vería grandemente beneficiada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como no toda la palabra de Dios nos hace sentir campeones, no toda la palabra de Dios nos hace sentir victoriosos, exitosos, gente de alto valor, como hay partes de la palabra de Dios que señalan nuestros errores, señalan nuestros pecados, señalan las actitudes que toleramos y que solapamos en nuestro corazón, entonces esas partes de la Escritura no nos gustan. Y cuando usted rechaza la verdad, abraza la mentira. Y el concepto que tiene de Dios en su mente y en su corazón comienza a distorsionarse. El problema de ser selectivos con la verdad, reitero, es que al abrazar la mentira, nuestros conceptos de Dios se distorsionan y corrompen, generando en nuestra mente un Dios a nuestro gusto, un Dios a nuestra medida. Por eso, de allí, el título de nuestra enseñanza, del concepto a la adoración. Tú no puedes adorar sino al Dios que en tu mente y corazón concibes. Si tú tienes un concepto equivocado de Dios, lo vas a adorar de forma equivocada. Y ahorita más adelante te lo voy a demostrar. Y muchas veces, amados hermanos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de buscar relacionarnos con Dios, se ve que tenemos conceptos equivocados acerca de Dios. El tener un concepto equivocado de Dios hace que muchos cristianos vean limitada su relación con el Señor. Esto principalmente se debe a que la imagen que tienen de Dios en su mente es completamente ajena a lo que en realidad Dios es, afectando así una de las formas más importantes de relacionarnos con Dios, y esta es la adoración. Una de las formas más importantes para relacionarnos con Dios es la adoración. Y cuando tú tienes un concepto equivocado acerca de Dios, esto afecta tu relación con el Señor y te impide adorar a Dios como Él le agrada. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas de Él no es realmente como es Él. Y esto es muy interesante y deseo de todo corazón que puedas recibirlo. Mira, considera lo siguiente. Nuestra lámina dice, el nivel de verdad que abracemos en la mente y el corazón siempre determinará nuestro nivel de relación y nuestra forma de adoración a Dios. Esto es muy interesante y me gustaría
dedicarle un momento a esta lámina, porque el nivel de verdad que abracemos en la mente y en el corazón siempre va a determinar nuestro nivel de relación y nuestra forma de adoración a Dios. Nuestros conceptos de Dios muchas veces nos estorban, nos impiden adorar a Dios como Él lo merece. ¿Por qué? Porque el concepto es un concepto equivocado. Al no abrazar la verdad en su totalidad, has abrazado partes de la verdad, pero lo que desechas de la verdad le da espacio a la mentira. Y eso ha corrompido tu concepto de Dios. Entonces tienes en tu mente un Dios muy a tu gusto, muy a tu medida. Y muchas veces se nota en nuestra forma de desarrollar nuestra vida. Acompáñenme por favor a la cita que tenemos aquí arriba en la lámina, Éxodo capítulo 32. Vamos allá. Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer los versos del 1 al 6 y después vamos a leer los versos 21 al 24. Pero comenzamos leyendo los versos del 1 al 6. Y dice la escritura así: Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: Quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Vea, verso 3. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren? Un ídolo. Quieren que Aarón les fabrique un dios que los guíe. Entonces, como Aarón, en lugar de confrontarlos consciente con ellos se disponen a participar de aquello que su corazón desea. Es lo que les mencionaba. Vivimos en una sociedad tan egoísta en la cual muchas personas solamente van a escuchar aquello que valide sus deseos y que consideren que es algo que está alineado con sus intereses y que consideran que les conviene. Es bien triste, amados hermanos, darnos cuenta cómo muchas veces en nuestra forma de adorar a Dios no tenemos las características ni las cualidades que un verdadero adorador debería de tener. Podemos ver al pueblo de Israel cómo para fabricar un ídolo se despojan de sus aretes de oro y todos llevan el oro ante Aarón. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vieja manera de vivir disponíamos de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestro tiempo para hacer aquello que lejos de beneficiarnos nos destruía? Y hoy que decimos estar en Cristo, como tenemos conceptos erróneos acerca de Él, no le damos lo mejor. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber sido invitado a un grupo de AA a hablarles acerca de la importancia de la oración. Y sabe, antes de que iniciara la reunión, ese lugar ya estaba lleno. La gente estaba allí, no estaba entrando y saliendo. Estaban allí reunidos esperando la plática. Y cuando di mi plática de aproximadamente una hora, hora y cuarto, y terminé, la persona que estaba encargada de ese grupo me dijo: fuiste muy breve, generalmente estamos acostumbrados a tener sesiones de 2 o 3 horas. Me sorprendió, ¿por qué? Porque lo que yo estaba acostumbrado y veía dentro de la iglesia era gente que siempre estaba parándose en medio de la predicación, iban al baño 1, 2, 3 veces, la gente se sale del auditorio, regresa al auditorio, la gente se mete a su celular, la gente está ocupada en todo, menos en lo que se les está comunicando. ¿Y por qué tenemos esas actitudes? Porque no hemos aprendido a valorar y atesorar la palabra de Dios. Créame,
si usted valorara más la palabra de Dios, si usted tuviera conceptos más elevados acerca del Dios al cual ministra, su vida sería diferente. Los israelitas estaban dispuestos a desprenderse de lo propio con tal de que se cumpliera el deseo de su corazón. Y continuemos, fíjese. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego, escuche, esta palabra es determinante. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Por qué aceptan a un becerro que ha surgido de la mente de Aarón? Porque esto es importante. Quien cincela el oro fundido y quien le da forma es Aarón. Porque cuando Aarón les presenta el becerro de oro, Israel lo reconoce como el Dios que los sacó de Egipto. Porque sus conceptos, sus estructuras de pensamiento respecto de quién era el Señor no habían sido renovadas. Y ese es el problema que acontece con aquellos creyentes que abrazan solo parte de la verdad. Si tú no abrazas la verdad en su totalidad, estarás abrazando también la mentira. Porque habrá verdades incómodas que deseches. Y al desechar la verdad, estarás abrazando la mentira. Entonces, el Señor jamás se reveló a ellos durante todo su caminar en el desierto como un becerro. Pero ahora ellos dicen: Israel, aquí está el Dios que te sacó de Egipto. Porque es el concepto que tienen en su mente acerca de Dios. Y fíjese, continúa la escritura hablándonos. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Note, en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Madrugaron. ¿Qué vemos hoy? Personas que llegan tarde. Nuestra reunión es a las 9 de la mañana. Por el amor de Dios, no es a las 5 de la mañana. Es a las 9 de la mañana y no tenemos ni siquiera un poquito de devoción para el Señor como para llegar a tiempo. Ya le está incomodando la verdad. Dice: ay, no, es que usted es un exagerado. Ay, no, es que usted... No, es que nuestros conceptos de a quién servimos son distintos. Usted tiene un concepto de un Dios muy a su medida, pero nada tiene que ver con el Dios que la Escritura nos muestra. Esa es la gran diferencia. Si usted tuviera un concepto más elevado de Dios, usted sería mucho más excelente en su búsqueda de Dios. Tenemos una segunda reunión prácticamente a mediodía. Y aún hay algunos de nosotros que nos damos el lujo de llegar tarde. Y llegamos y pareciera que nuestro primer contacto tiene que ser con el sanitario. ¿Qué nos pasa? Son nuestros conceptos. A la iglesia no se va al baño. Piense usted en la iglesia popular, la iglesia católica. Si usted perteneció a esta religión popular, usted me puede contestar: ¿cuántos baños hay disponibles en la iglesia popular? En las iglesias católicas. No están abiertos al público porque la gente no va al baño. Van a adorar lo que tienen como concepto de lo que es Dios. Sus conceptos, sus estructuras de pensamiento son las que determinan su nivel de adoración. Y lamentablemente dentro de la iglesia cristiana no hemos podido desprendernos de toda la contaminación que en el mundo tuvimos por causa de que no estamos dispuestos a abrazar toda la verdad. Estamos leyendo que el pueblo de Israel madrugó. ¿Por qué? Porque algo le interesaba. O sea, no fuera la velada de oración porque, ay, no tengo tiempo.
Pero si te invito a salir a comer o a divertirnos, claro que tengo tiempo, faltaba más. ¿Se da cuenta cómo nuestro nivel de adoración está directamente relacionado con el concepto que tenemos de Dios? Permítame expresárselo de esta manera. Muchos de nosotros tenemos un concepto de Dios tan pobre que lo único de lo cual Él es digno es de nuestras migajas. Le das tus migajas de tiempo, le das tus migajas de servicio, le das tus migajas de vida. Y tú piensas que estás adorando. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que tienes de Dios. Esa es la estructura de pensamiento que rige tu estilo de vida. Para ti no tiene ningún problema no congregarte. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste a lo fácil. Porque ese es el concepto que tienes acerca de Dios. Ay, pues es que la Escritura dice que Él está en todo lugar, así que no necesito desplazarme y con solo un clic yo ya estoy en la presencia de Dios. También la Escritura dice, no dejándonos de congregar. Pero no nos interesa. Entonces seleccionamos una parte de la Escritura donde nos vemos beneficiados y donde de alguna manera se valida lo que nosotros queremos, pero desechamos aquello que nos resulta incomodidad o que nos exige de nosotros un cambio. Por cada verdad que tú desechas, abrazas una mentira. Y esto es importante que lo sepas. Por cada verdad que desechas, abrazas una mentira. El pueblo de Israel madrugó. ¿Pero por qué? Porque en su corazón ya estaba el comer, beber y desenfrenarse. Porque su Dios se los permitía. Porque esa imagen del becerro de oro, de acuerdo al concepto que había en ellos, no tenía ningún problema con que ellos se embriagaran. Ya me los imagino al pueblo de Israel allí en el karaoke, ¿verdad? Ahí estaban con ellos. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, ¿verdad? O la vida no vale nada. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Se los imagina a ustedes? Y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto porque ese es su concepto de Dios. ¿Qué diferencia y qué contraste cuando lees al apóstol Pedro y te dice, pero tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, eres un real sacerdocio? ¿Te imaginas a ese real sacerdocio actuando como el pueblo de Israel? Pero ¿por qué no lo permitimos? Por nuestros conceptos. De ese tamaño es tu Dios. Tú puedes decir, ay, es que el Señor es muy grande, el Señor es todo santidad, el Señor es todo grandeza, pero de acuerdo a los conceptos que hay en ti, es finalmente la forma en la cual manifiestas tu adoración al Señor. Ahora, en los versos siguientes, se los dejo de tarea, léanlos. Dios es quien le dice a Moisés, ¿sabes qué onda? Ya vete, regrésate con el pueblo porque ya se corrompió. Es más, te propongo, déjame destruirlos y hago de ti una gran nación. Y Moisés se pone a interceder por el pueblo y le dice, no, Señor, mira, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que nos sacaste y no fuiste capaz de introducirnos a la tierra que nos prometiste? Por favor, no los mates, ten misericordia de ellos. Y Dios dice, bueno, ve con ellos, ándale pues. Llega Moisés al campamento y ve todo la depravación que está habiendo con el pueblo de Israel frente a su ídolo, que consideraron su Dios, porque ese era el concepto que ellos tenían de Dios. Y Moisés encara a Aarón, versos 21. Y dice la escritura que Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Y vea, Aarón le responde y le dice, hermano mío, no te enojes. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Aarón comienza a justificarse. ¿Cuántas veces justificamos nuestra nula o mediocre adoración en la vida de otros? ¿Se da cuenta? Ellos me dijeron, verso 23,
Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue ese becerro. Lo que salió. ¿Se acuerda que le dije que debíamos de poner atención a lo que cinceló voluntariamente? Lo que como fruto das es lo que en tu corazón es una raíz. No me puedes a mí venir a decir que tienes raíces de un árbol bueno cuando tu fruto es malo. Y todo comienza por no valorar y atesorar la palabra del Señor. Y es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de darnos cuenta que tenemos que cambiar. Tenemos que buscar al Señor de una manera mucho más seria, mucho más profunda, para poder estar al nivel que Él espera de nosotros. ¿Por qué? Porque un concepto equivocado del carácter y la naturaleza de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón va a producir en nosotros ligereza en nuestra forma de conducirnos delante de Dios. Esto va a afectar la naturaleza y la profundidad de nuestra adoración y de forma casi imperceptible nos rendirá ante aquello que consideramos es Dios, pero en realidad es una mentira. Muchos de ustedes piensan que están adorando a Dios. Y déjeme decirle, aquí no hay secretos como entre los masones, ¿verdad? Que es muy sabido que hasta el grado 33 se les revela a quién han estado sirviendo y a quién han estado adorando. No, aquí no hay secretos, aquí es bien sencillo. De acuerdo al concepto que tengas en tu mente y en tu corazón de Dios, es el Dios al que estás adorando. Y déjame decirte que de acuerdo a los conceptos equivocados por causa de no valorar y atesorar la verdad y abrazar como consecuencia la mentira, muchos de nosotros creemos estar adorando a Dios, pero en realidad no estamos adorando a Dios, estamos adorando a un ídolo que nosotros hemos creado a nuestra imagen, a nuestra medida, pero no es el Señor. Porque si realmente adoráramos al Señor, nos dispondríamos a hacerlo según sus términos y no según nuestras preferencias. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21, el apóstol advierte a sus hijos espirituales del peligro que corren al no abrazar toda la verdad. Y es que corren el riesgo de forjar ídolos que les impidan adorar a Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Muchos cristianos piensan que no están viviendo en idolatría, pero examina un poco el concepto y la idea que tienes de Dios. Tienes la idea de un Dios permisivo, tienes la idea de un Dios al cual se le pueden dar migajas, tienes la idea de un Dios al cual no se le debe de honrar, tienes la idea de un Dios el cual te entiende y como te entiende, tolera y debe de soportar todo lo que tú hagas. Tú no estás adorando al Dios de la Biblia. Tú estás adorando al Dios de tus propios deseos. Estás adorando al Dios que tú mismo te has creado. Tienes un ídolo frente a ti. Tienes un becerro de oro. Por esa razón es tan importante tener un claro concepto de Dios. Y no vamos a tener un claro concepto de Dios si tú no abrazas toda la verdad, aunque ésta incomode. Aunque ésta incomode, aunque ésta lastime. Pero entonces tendrás la certeza de que estás adorando a Dios de la Biblia. Cuando tú diluyes la verdad, cuando tú desechas la verdad, cuando tú no valoras la palabra que se te predica, cuando tú no atiendes al consejo que se te comparte, cuando comienzas a hacer diferencias entre lo que tú quieres y lo que la palabra de Dios enseña, ahí la mentira comienza a ganar terreno en la mente y en el corazón. Amados hermanos, adorar es en realidad un medio importantísimo para relacionarnos con el Señor. De hecho, fuimos creados con esa finalidad, la finalidad de adorar.
Sin embargo, debido a que no le hemos permitido al Evangelio renovar nuestra mente y en algunas áreas de nuestra vida, continuamos solapando y defendiendo conceptos e ideas que sabemos que son antibíblicas, pero que como nos resultan atractivas, cómodas y placenteras, es que las abrazamos y esto como consecuencia produce en nuestra vida un estancamiento y el que se desarrolle el error en nuestras estructuras de pensamiento. Por eso el profeta Isaías gritaba y decía: ¡ay de aquellos que llaman a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce! ¡Ay de esa generación! ¿Y sabes por qué se llega a eso? Por otra expresión que el mismo profeta Isaías da. Y él dice: porque adoramos a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Tú puedes llenarte la boca de decir que para ti Dios es lo máximo, pero mientras que no lo reflejes con tu vida, al final tu vida obedece a tus conceptos. El pueblo se levantó para comer, beber y desenfrenarse. Estamos de fiesta. ¿Por qué se van a poner de payasos a decir que eso no lo debo de hacer? Sí, mi Dios, que es ese becerro de oro, me lo permite. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende lo que le estoy tratando de comunicar? Pero no, nuestro concepto de la iglesia es bien diferente. No vamos a adorar, vamos a saludar a las personas que nos agradan, vamos a pasar un buen momento, mayormente si la alabanza es tipo lounge y no hay ahí atmósfera ni hay gente que adore, música suave y voy a los baños, me salgo a contestar mensajes. O si tengo buena señal dentro del auditorio, pues ahí mismo me meto a las páginas de Liverpool mientras está predicando, o entro al Facebook, o estoy haciendo pedidos, realizando ventas. Ese es el concepto, por eso adoras de esa manera. Y es que mira, adorar no son solo cantos. Mira, presta atención a la siguiente lámina. La adoración es mucho más trascendente que el entonar cánticos y expresar palabras que muchas veces ni siquiera sentimos y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera meditamos. O sea, estamos en automático. Estamos cantando expresiones que ni sentimos y que ni siquiera hemos reflexionado sobre la profundidad de lo que estamos diciendo. La adoración, escuche bien, es la forma más íntima en la cual reconocemos la majestad de Dios y en razón de ella le tributamos gloria y honor a través de nuestra forma de vivir. Es que adoración no es un momento en tu semana. Adoración es tu semana, tu 24/7 inmerso en la presencia de Dios. Entonces, si tú vas a hacer un trabajo de oficina, lo vas a hacer como para el Señor y no como para nadie más. Eso es adorar. Si vas a reparar un auto, lo vas a hacer como para el Señor y no como para nadie más. Si vas a pintar una casa, si vas a reparar un calzado, si vas a guisar, lo vas a hacer como para el Señor y no como para nadie más en este mundo. Eso es adorar. Y de acuerdo al concepto que tenemos es que adoramos. Porque el concepto de muchos es que a Dios se le adora en el templo. 30 minutos a la semana. Él debe de estar muy contento y muy satisfecho. Estamos completamente equivocados. No estás adorando al Dios de la Biblia. Estás adorando a un Dios que te has creado como tu becerro de oro, a tu tamaño, a tu medida. Es más, tú mismo has establecido los principios doctrinales sobre los cuales ese Dios se rige, y esos principios doctrinales, si lo pongo entre comillas, validan tus deseos, validan tus intereses. Es que todo lo que a ti te gusta, entonces a la luz de esa doctrina no está mal. Pero lo que no te das cuenta es que por haber rechazado la verdad, estás abrazando la mentira.
y estás doblando tus rodillas ante un ídolo que tú mismo te has forjado. Si abrazáramos toda la verdad en totalidad, aunque ésta nos hiriera, créeme que nuestra vida cambiaría en nuestra forma de adorar. Si realmente abrazáramos toda la Escritura, tendríamos otro tipo de conducta en nuestra mayordomía financiera. ¿Hace cuánto tiempo que no diezmas? ¿Hace cuánto tiempo que no ofrendas? ¿Hace cuánto tiempo que no ayudas a tu prójimo? ¿Hace cuánto tiempo que no te congregas? ¿Hace cuánto tiempo que no compartes la palabra de Dios con nadie? ¿Hace cuánto tiempo que no le enseñas a alguien lo que estás aprendiendo en la iglesia? Solo estás engordándote sin producir fruto. Ay, pastor, hoy viene muy filoso. No, hoy vengo a hablarte la verdad. La verdad que me fue revelada en el corazón, del corazón de Dios a mi corazón. Y créeme, no vengo a decírtelo como alguien que ya haya alcanzado la meta. Vengo a decírtelo así porque esto es algo que desde el principio me determiné a hacer. Y aun cuando la palabra para mí no sea cómoda, aun cuando la palabra a mí primeramente me exhorte, a mí primeramente sea el que me hiera, la diré tal como debe de ser, porque Dios me ordenó hablar su palabra y no la mía. Entonces, es importante que tengamos esto en consideración. ¿Será que el Dios al que estamos adorando no es el Dios de la Biblia? Porque vamos del concepto a la adoración. Tu concepto de Dios está bien torcido. ¿Por qué? Porque no has abrazado la verdad. Por eso, ni siquiera le entregas tu diezmo porque no crees lo que la Biblia dice en Malaquías. Te justificas en ideas equivocadas, en expresiones tergiversadas. Y dices, ay, total, él sabe y él me entiende. El Dios que tú te hiciste a tu medida, a tu tamaño, sabe y entiende, pero el Dios de la Biblia está esperando que lo honres. El Dios de la Biblia no espera que sustraigas de aquello que a Él le corresponde y aquello que en tu corazón pactaste entregarle. Ananías y Zafira pactaron entregarle a Dios una ofrenda. Y cuando tuvieron el dinero en su poder, pensaron, ay, no es demasiado, como que le va a hacer daño a los apóstoles si yo les entrego todo este dinero. ¿Por qué no mejor sustraigo de esto? Y cuando llegan con Pedro, Pedro les pregunta, ¿esto es todo lo que recibieron por el terreno? Sí, es todo. Y el apóstol Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que le mintieran al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás su corazón? Ellos no quisieron abrazar la verdad completa, se expusieron a la mentira. Se crearon un Dios que iba a estar contento con sus migajas. Sus conceptos de adoración, al entregarle sus ofrendas a Dios, al presentar sus diezmos delante de Dios, era un concepto completamente tergiversado porque ellos creían que podían agradar a Dios con una cooperación. Tremendo. Y muchos de nosotros hoy tenemos conceptos bien vagos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hemos abrazado la mentira. ¿Y por qué hemos abrazado la mentira? Porque no hemos soportado la verdad. No hemos soportado la verdad, no estamos tolerando la sana doctrina. Y por esta razón es que nos inclinamos a escuchar personas que dicen, no, la cuestión del diezmo y las ofrendas, esto tiene que ver con el antiguo pacto. Eso lo recibes, lo abrazas. ¿Por qué? Porque se ajusta a tus deseos, a tus intereses. No eres celoso de lo que la palabra explícita y textualmente dice. Solapas tus propios deseos antes que abrazar la verdad y por ende estás abrazando una mentira. La adoración no tiene nada que ver o muy poco tiene que ver, es el resultado final con los cantos. Ay, es que a mí me encanta adorar a Dios. Adóralo 24/7 con tu vida, con todo lo que haces. Adorar no es una expresión de media hora cada fin de semana. Adoración tiene que ver con la forma en la cual me ofrezco a Dios cada día.
Eso es adorar. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos simplemente participando de los cánticos de forma mecánica. Si nuestro concepto de Dios fuera el concepto correcto, no nos permitiríamos, de verdad, teniendo en cuenta conceptos como el que Él es omnisciente, como el que Él es omnipresente, estar enviándonos mensajes durante la predicación. Qué falta de respeto. Si a veces con nuestra familia hacemos a un lado el celular para poder prestarles atención, porque consideramos que no prestar atención es una falta de respeto. Imagínese el nivel de Dios. A veces ese concepto ni siquiera está en nosotros. Ay, a Dios no dice nada. A Él no le importa. Ese es el Dios que tú te has forjado. Pero el Dios de la Biblia sí le importa. Lo contristas. Y muchas veces, amados hermanos, estamos actuando de formas que no deberíamos permitirnos. ¿Por qué? Porque simplemente para nosotros está bien por el concepto que tenemos de Dios. Cada uno de nosotros vive y adora en razón del concepto e idea que tiene de Dios. Tú no puedes ir más allá de tu concepto. Tu concepto es el que determina cómo adoras a Dios y cómo presentas tu vida delante de Él. Cada uno de nosotros vive su vida cristiana de acuerdo a esos conceptos. Por eso hay cristianos que son muy liberales, muy open mind, otros son libertinos, otros son legalistas, unos más son religiosos y se olvidan de que lo único que nos puede mostrar el camino hacia Dios es su palabra. Solo el atesorar y valorar la palabra de Dios nos puede llevar al punto en el cual podamos vivir de forma consciente, coherente y congruente, presentando nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solo al abrazar y atesorar la palabra de Dios es que vamos a poder llegar a ese punto donde de forma consciente, coherente y congruente vamos a presentar nuestra vida en sacrificio y adoración a Dios, al único Dios verdadero. Lo cierto es que mientras que continuemos menospreciando la palabra, continuemos menospreciando la enseñanza y como niños elijamos solo lo que nos gusta, nunca podremos adorar a Dios como Él quiere. No vamos a llegar a ese nivel de adoración que Él está buscando. El Señor Jesucristo nos habló acerca de esto. Y vean nada más lo que la Escritura nos enseña. En Juan capítulo 4, versos del 22 al 24, tenemos el texto proyectado aquí en la lámina. Ponga mucha atención. La Escritura nos dice así. Está Jesús hablando con la samaritana y ella lo introduce al tema de la adoración y Jesús le responde y le dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. ¿Para cuántos de nosotros se nos aplicará esta expresión? Porque adoramos a un Dios no conocido, nos parecemos a los atenienses que erigieron un altar al Dios no conocido, a ese Dios del cual pues no sabemos nada, pero lo adoramos. Y esa es la forma en la cual muchos creyentes hoy están adorando a Dios, con una completa ignorancia, con una completa oscuridad respecto de su naturaleza y carácter. Por eso hay tanto creyente permisivo, mundano, liberal, libertino, pagano. Porque sus conceptos de Dios y su conocimiento de la verdad es muy pobre. Por eso el Señor Jesucristo nos advirtió y dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la verdad. En ellas está la vida eterna. Pero déjenme decirles algo aún más profundo. Son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa con esos creyentes cuyo concepto es, ¿para qué leo mi Biblia?
Ya con lo que recibí el domingo, con eso puedo. Tu concepto no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Tienes un Dios a tu medida, que no le importa si no oras, que no le importa si no lees la Biblia, que no le importa si no tienes una vida de adoración. Igual te deja ministrar el domingo. Yo como pastor no soy omnisciente, ni soy omnipresente. Cada reunión para todos mis servidores es un voto de confianza. Es un voto de confianza. Pero llegan a la reunión sin haber hojeado su Biblia en toda la semana, sin haber doblado sus rodillas delante de Dios toda la semana, sin haber tenido una vida de adoración durante toda la semana. Se van a presentar a un Dios al cual no conocen. Y lo mismo para la congregación. No abriste tu Biblia, no oraste, no adoraste. Y es más, ni te presentaste. Te conectas y ahí dejas tu dispositivo para que escuche la predicación, tu sillón, tu cama, tus muebles, pero tú andas en otros lados. No eres celoso de las cosas de Dios porque ignoras al Dios al que dices servir y adorar. Jesús le dijo claramente a la samaritana, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Pero nosotros no podemos actuar como ustedes porque nosotros adoramos lo que conocemos. Ustedes los samaritanos son para nosotros un pueblo pagano, porque ustedes están inmersos en la ignorancia y el Dios al cual ustedes dicen servir no es el Dios que nosotros vemos claramente revelado en la Torá, en la ley de Moisés. No, no es ese Dios. Ustedes dicen adorar y se conforman con adorar, pero lo que adoran está completamente contrapuesto con el Dios que nosotros adoramos. Y dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. Digan conmigo, ha llegado ya. Ha llegado ya. Una vez más, ha llegado ya. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, la gente que realmente tiene un concepto y una idea correcta acerca de Dios, gente que se ha metido a la Escritura, gente que quiere conocer a Dios en verdad. Esos son los que van a estar delante de su presencia adorando. Podemos estar en un mismo lugar, pero no necesariamente estamos adorando al mismo Dios. Tal vez el Dios que tú te has forjado, el Dios que tú te has creado, es un Dios muy a tu gusto, muy a tu medida. Y créeme una cosa, no porque estemos en el mismo lugar, estamos adorando al mismo Dios. Tu concepto te lleva hacia la adoración de aquello que consideras Dios para ti. Y si tú adoraras al Dios de las Escrituras, te pongo el ejemplo más sencillo, el ejemplo más superficial, el ejemplo más vano si quieres, ni siquiera te permitirías llegar tarde. Porque estás mostrándole con eso tu adoración. ¿A través de qué cosa? Mi disposición y mi disponibilidad. Eso es adoración. Pero para muchos, ¿qué tiene? Luego es más, hasta cantan cantos que ni me gustan, ni me lo sé. ¿Para qué llego a tiempo? Tú no tienes problema con tu Dios al tomar esas actitudes, porque tú no estás adorando al Dios de la Biblia, tú estás adorando al Dios que tú te has fabricado. Y eso está tremendo. Deberíamos todos nosotros cerciorarnos cada día si es consciente, congruente nuestra adoración, si es coherente. Amados hermanos, posiblemente estamos adorando a un Dios que no es Dios, porque tus conceptos forjaron la imagen de un Dios que para nada es el de la Biblia.
Ay, si Jesús convivió con pecadores, ¿por qué yo no? Háganse la fiesta y vamos ahí a disfrutar y pasárnosla bien. No hay ningún problema. Él amaba a los pecadores. Él vino a morir por ellos. Pero tú ni siquiera te atreves a vivir por Cristo para acercar a los pecadores que te rodean a Él. Dime nada más, textos sacados de contexto para darle sentido a tus pretextos. No, no está bien. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo quiere Dios que se le adore? No con formas, sino principalmente siendo un adorador. Y un adorador no es aquel que se conforma con cantar media hora cada fin de semana. El salmista declaraba y decía: yo no le daré a Dios en adoración nada que no me cueste. Y el concepto de la iglesia de hoy es: si me cuesta, ya no es de Dios. Ay, no, ya no es de Dios. Diezmar, no, ya no es de Dios. Ofrendar, no, 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 eso no es de Dios. Involucrarme en un área de servicio, ay, no, 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 yo tengo mi agenda ocupada, tengo muchos compromisos, tengo cosas que hacer. No, 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 eso ya no es de Dios. Vivir una vida consagrada, no, 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 eso ya no es de Dios. ¿Se da cuenta? No es del Dios que tú te has forjado, pero te estoy hablando de cosas que la Escritura enseña acerca del Dios de la Biblia. Dios es espíritu, concluyó Jesús, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto es tremendo, porque muchas veces estamos simplemente tratando de relacionarnos con Dios a través de nuestras emociones o nuestras necesidades. Y lo que deberíamos de entender es que en esta expresión del Señor Jesucristo, Él nos revela dos aspectos intrínsecos de la adoración que a Dios le agrada. Y es el que debe de ser una adoración en espíritu y en verdad. Es decir, tú necesitas exponer tu espíritu. La Escritura no dice que le adoren con el alma, que le adoren con la danza. No, esto es consecuencia de exponer el espíritu a Dios. Pero a veces vemos en nuestros cultos de adoración tanta indiferencia. Esperamos que los de la alabanza se conviertan en nuestros motivadores. Y los de la alabanza esperan que la iglesia esté prendida para entonces ellos poder hacer su trabajo como deben de hacerlo. Oiga, algo está mal y son nuestros conceptos de Dios. Somos cristianos mediocres porque nuestro concepto del Dios al que adoramos es un Dios mediocre. No es el Dios de la Biblia. Porque si nuestros conceptos fueran semejantes a los que la Biblia nos da acerca de Dios, la excelencia sería para nosotros nuestro pan de cada día. Lo voy a hacer bien. Mi trabajo, mi oficio, lo que tengo que realizar, lo voy a hacer bien porque lo haré como para Dios, para darle a Él la gloria en lo que hago. Y los cristianos del siglo XXI, ay, es que no me siento bien, es que no me siento motivado, es que me hablaron muy duro, es que me están regañando. Oiga, a los cristianos de primer siglo les decían: maldice a Jesucristo o te quemamos vivo. ¿Qué decían los creyentes? Préndanle fuego. O le entras a las cubas y a las cervezas con nosotros o te criticamos de santurrón. No, 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 no me digan nada. Pásenme las cervecitas, pásenme las cubitas. Yo le quiero entrar. No, pues si no soy tan religioso. Hipócrita. Te has forjado un Dios a tu medida, a tu talla, pero ese Dios que dices adorar no es el Dios de la Biblia. Ni pienses por un segundo que te lo hablo desde una posición de alguien que ha alcanzado la perfección.
pero tengo que hablarte la verdad. O sea, venimos aquí a hablar netas. Imagínense que yo simplemente le hablara aquello que a mí me hace sentir cómodo. No, yo no descendí del cielo. Tengo muchas áreas de oportunidad, muchísimos defectos, muchísimas carencias. Pero una cosa he descubierto, y es la naturaleza y el corazón de Dios a través de la Escritura. Y yo no puedo rebajar eso que me ha sido revelado por darme gusto. Por eso tengo que hablarle con la verdad. La adoración que Dios espera es que sea una adoración que realmente manifieste esa exposición sincera a Dios del Espíritu. Una oración, una adoración que trascienda. Cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, el segundo aspecto es la verdad. Y este es muy valioso. Escucha, si tú no adoras a Dios según la verdad que hay en Él, tu adoración es una expresión falseada de lo que Dios pide. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación donde posiblemente requieren una pieza de un auto o requieren de algún servicio o algún producto. Y la persona que se los ofrece, con tal de quedarse con su dinero, se vale de su ignorancia para venderles algo que no es. Posiblemente la pieza no la tiene en inventario y tiene una muy parecida, pero la forma en la cual ésta embona en las otras piezas es diferente y sabe esa persona que no te va a quedar, pero te dice esta es, y tú con mucho esfuerzo pagas ese dinero y llegas con el mecánico, se la das y el mecánico, como es cristiano con conceptos mediocres de Dios, simplemente rompe el empaque y dice, ahorita lo pongo. No está revisando, no está haciendo las cosas como para Dios. Al final te dice, ¿qué cree? Su pieza no sirve, no le queda, pero hay un pequeñito problema. Quise ajustarla con mis tuercas, con mis pinzas y la doblé. Pues a ver si se la cambian. Oiga, usted le dijo, oiga, yo necesito este producto, lo necesito de tal forma, tal talla. Sí, 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 téngalo. Le cobraron. Y al final usted se da cuenta de que no es lo que pidió. ¿No se sentiría defraudado? Dios nos revela en su palabra el tipo de adoración que espera de todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que le ofrecemos? ¿Crees que solo con tu canto Él debería de estar contento? Ni que cantáramos como Pavarotti. Oiga, adoramos en razón de nuestros conceptos y déjeme decirle que algunos de nosotros tenemos un concepto bien equivocado de Dios. Un ejemplo bíblico, Caín y Abel. Caín dice, a mí me gusta y quiero ofrecerle a Dios lo que a mí me puso a hacer. Y si a mí me puso a labrar la tierra, a mí me vale que le haya dicho a mi padre Adán que él quiere como sacrificio un carnero. No me interesa. No me interesa si él quiere un cordero de 3 años sin defecto. A mí no me importa. Yo quiero darle verduras. Le voy a dar, es más, las mejores, pero verduras. ¿Y qué dice la Escritura? Abel tenía otro concepto. Y Abel sabía que lo que Dios le había dicho a su padre Adán era que cada vez que quisieran presentarle un sacrificio, le ofrecieran un carnero de 3 años, un becerro de 3 años sin defecto. Y Abel apartaba el mejor para el Señor. Pero Caín quería hacer las cosas a su manera. Conceptos diferentes, adoraciones diferentes. Y entonces dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel y su sacrificio, pero no así a Caín. Es que ¿por qué Dios no mira con agrado el pseudodiezmo que doy? Tú sabes que es una cooperación. Esa ofrenda que das como para simplemente que cuando pase el ofrendero se vea que extendiste tu mano.
Amados hermanos, siendo sinceros, a veces no nos permitiríamos darle de propina a un mesero lo que damos de ofrenda. Sería grosero, ¿sí o no? Pero a Dios sí, porque es tu concepto de Dios. Por eso se permite ese nivel de adoración en tu vida, porque ese es tu concepto de Dios. No es el Dios de la Biblia, no es el Altísimo al que tú estás sirviendo. Estás sirviendo al Dios que tú mismo te has fabricado, que tú mismo te has forjado. Un Dios a tu gusto, a tu medida. Y he revisado listados de la mayordomía de los congregantes de la iglesia. Y es sorprendente cómo hay creyentes que están en el hoyo y no van a salir de ahí porque no saben honrar a Dios con sus riquezas. Están de deuda en deuda, malbaratando sus cosas, pero no saben honrar a Dios. No es su prioridad honrar a Dios. Porque, ay, pastor, ¿hoy vino a hablar del diezmo o de la adoración? Es que la adoración es todo. La adoración involucra lo que hacemos con nuestras finanzas, lo que hacemos con nuestra vida diaria, la forma en la cual nos presentamos para adorar y servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes están adorando a Dios presentándose delante de Él en línea? Porque no asisten a la iglesia en línea, porque es más cómodo, total, la presencia de Dios igual se siente, y se justifican en eso, y como ya mencioné, muchas veces ni siquiera están considerando la verdad bíblica de que no debemos de dejar de congregarnos, mayormente entendiendo que el día del Señor se acerca, pero nos vale. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, está en todo lugar. Entonces abrazamos parte de la verdad, pero también abrazamos la mentira. Satanás te susurra, no pasa nada, es lo mismo. ¿Para qué vas en medio del tráfico, el calor, la lluvia? ¿Para qué vas a la iglesia? No, quédate aquí. Desechas la verdad, abrazas la mentira. Y estás en línea y ni siquiera te presentas de una forma presentable ante el Señor. Si fuera una junta, hasta te bañarías. Pero como es para el Señor y nadie te ve y no tienes una webcam apuntando a tu cama, pues es de ahí. A ratitos me doblé. ¿Qué estaba diciendo el pastor? Ok. Te paras al baño, te lavas los dientes. ¿Cuánto has perdido del sermón? ¿Por qué? Porque menosprecias la enseñanza, menosprecias la verdad, menosprecias a la persona que dedica su vida para dirigirte en tu desarrollo espiritual. Eres egoísta. Fíjese nada más, todo lo que ha salido. Necesitamos un cambio de actitud con urgencia. Si no tenemos un cambio de actitud, no vamos a poder adorar al Señor como Él quiere. Vea, cuando adoras en espíritu y verdad, sabes que tu adoración debe de ser. Le voy a dar unos conceptos bien rápidos de qué debería tener su adoración, si realmente usted está buscando adorar al Dios de la Biblia. Y lo primero es que su adoración debe de estar basada en la palabra de Dios. No en sus emociones, no en sus experiencias, en la palabra de Dios. Debe de ser una adoración espontánea. Si usted no adora de forma espontánea, si tienen que estarle arreando para que levante las manos, para que abra la boca, algunos de ustedes pudieran fácilmente parecer esos muñequitos que tienen los ventrílocos, que les meten la mano por la espalda y entonces ya nada más ahí les empiezan a jalar los hilos para que hagan. ¿Y por qué? Porque están en la adoración así. Oiga, cambie su actitud, está frente al Dios vivo, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios, el Altísimo. Y usted lo trata como si fuera una imagen de yeso. Si su adoración no es espontánea, no es bíblica. Su adoración debe de ser generosa. ¿Cuántas veces somos mezquinos en nuestra adoración? Y no solamente hablo de nuestro 24/7. Cuando llegamos a la iglesia para durante media hora cantar al Señor,
lo hacemos con tanta apatía, con tanta flojera. No somos esa clase de personas que en un concierto pueden estar gritando la canción de su cantante favorito y salir de allí afónicos. No les llegamos a los talones, porque para ellos su ídolo musical vale mucho más que para ti el Dios que vas a adorar cada fin de semana. Muestras tanta indiferencia en tu canto. Es triste. No estoy molesto, no tengo problema con que tú adores así. He entendido que estás adorando al Dios que tienes en tu mente y en tu corazón. Pero sí es triste que teniendo al alcance la verdad, una sana doctrina, una enseñanza bíblica que pudiera llevarte hacia nuevos niveles en Cristo y empezar a celar la verdad de una manera especial, te conformes con adorar al Dios de tus conceptos. Ay, es que Él no necesita que grite, Él me escucha. Es que Él no necesita que yo me esfuerce, Él así me entiende. Es que Él sabe que hoy no tengo ganas y me comprende. El Dios que te has forjado valida tus sentimientos y emociones y deseos. Pero el Dios de la Biblia está esperando que cambies tu actitud. Nuestra adoración debería ser más intencional. Deberíamos darle la libertad al Espíritu de Dios de moverse en nosotros y a través de nosotros. Pero olvidamos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Deberíamos de aprender a fluir en un orden espiritual, es decir, de acuerdo a la atmósfera. No es simplemente dejarme llevar por la emoción. No, o sea, eso no funciona. Percibe la atmósfera, siente la presencia del Espíritu Santo y fluye con el Espíritu Santo. Por eso es importante que entiendas el siguiente punto. Debe manifestar emociones, tu adoración debe manifestar emociones, pero debemos cuidar que no se convierta en algo meramente emocional. Y finalmente, tu adoración es una expresión de honor y reverencia a Dios. Pero ¿qué sucede? Para muchos esto no es importante, no es trascendente. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es hacer lo que ellos desean. Ahorita estoy enfatizando mucho en la iglesia el que lleve su Biblia. No sabe para cuántos de ustedes eso es un martirio. No, ¿para qué llevo mi Biblia si la traigo en el celular? Traes el celular en la mano todo el día, pero no la lees. Y el día domingo, cuando el pastor menciona una cita, la abres, pero de repente, como tienes tu pantalla desbloqueada, te llegan notificaciones del WhatsApp y brincas de la Biblia al WhatsApp. Brincas de la Biblia a Instagram. Brincas de la Biblia a todo aquello que no debería de ocupar tu mente en ese momento. Pero ¿qué importa? Porque el Dios que yo me he forjado me lo permite, no se enoja. Ese es un concepto muy profundo que tal vez en otra ocasión tratemos y hablar un poco más acerca del carácter de Dios. Y déjame decirte que Él se enoja. Y si no hemos sido consumidos es porque tiene de nosotros misericordia y mucha paciencia y amor, porque Él sabe que somos polvo. Pero no pienses que por el hecho de que no estás recibiendo el azote, Él te aplaude. Conceptos y adoración. Si tu concepto es equivocado, tú estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, no pueden adorar al Señor y a Mamón. Las nuevas traducciones traducen como las riquezas. Mamón era el Dios de las riquezas. No puedes tener un corazón dividido
porque si tuvieras conceptos correctos tendrías un corazón completo para el Señor, pero no tienes un corazón completo para Él, porque no te has dispuesto a abrazar toda la verdad. Las verdades que te incomodan las desechas, las llamas fanatismo. Ay, el pastor ya se está fanatizando mucho con eso de la puntualidad. Ay, el pastor ya se está fanatizando mucho con eso de la excelencia. El pastor ya se está fanatizando mucho con eso de darle a Dios un buen servicio. Él conoce que no somos profesionales. Deberías serlo. Deberías aspirar a dar la mejor clase cada reunión que te toca dar una clase. Tengo que mejorar, es la única manera de validar que estamos avanzando. Pero nuestro Dios que nos hemos forjado es un mediocre. No es el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que está hecho a nuestra medida. Ni siquiera se molesta porque nos presentemos con ropa arrugada, sin lavar, todos despeinados. Ay, pues ¿qué le importa? A él lo que ve es el corazón. Ese es el Dios al cual tú sirves, que tú mismo te has forjado, pero el Dios de la Biblia no es el mismo que tú estás adorando. Porque el Dios de la Biblia, si veía una sola mancha en el vestido del sumo sacerdote, cuando éste entraba al lugar santísimo, lo fulminaba y moría en ese lugar. No estamos adorando a Dios con temor reverente. No estamos buscando crecer en todo lo que hacemos para Él, mejorar en todo lo que hacemos a Él, porque nuestro concepto en nuestra mente es muy distinto al concepto de la Biblia y es muy diferente porque hemos abrazado la mentira. ¿Qué nos dice la Biblia? Con esto concluyo. En Oseas capítulo 6, verso 3, la Escritura nos exhorta a conocer al Señor. Dice la palabra de Dios a través del profeta: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Profundiza en la verdad, valórala, atesórala, conceptualiza de una manera correcta a Dios, expón tu espíritu y vive de acuerdo a la verdad. Y tú serás un verdadero adorador, una persona que adora en espíritu y en verdad. Pero no te llames un adorador si tu concepto de Dios es diferente al concepto de la Biblia. No deshonremos su majestad con nuestros conceptos equivocados. El pueblo de Israel dijo: ahí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Un becerro de oro? Cuando la Escritura dice que Él era para el pueblo de Israel de noche una columna de fuego y de día una nube en el desierto. ¿A un becerro de oro lo han rebajado? ¿A qué has rebajado a Dios? Nadie puede adorar más allá del concepto que tiene de Dios. Nadie puede adorar a Dios más allá de sus conceptos. Y lamentablemente muchos de nuestros conceptos son mentiras. Y nos han hecho doblar rodilla frente a algo que es todo menos Dios. Y no importa si tú sientes bonito cuando lo haces. No importa si te sientes lleno de paz cuando lo haces. Si la Biblia lo reprueba, está reprobado a los ojos de Dios. Pero son nuestros conceptos los que nos hacen vivir la vida cristiana como la vivimos. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana que no tiene nada que ver
con el Dios de la Biblia. Estamos adorando otra cosa, pero no al Dios de la Biblia. Si realmente adoráramos al Dios de la Biblia, buscaríamos honrarlo como lo que Él es, el único Dios verdadero, el Altísimo, el Todopoderoso, aquel que tiene poder para después de que hayamos muerto, echarnos en el infierno. Deberíamos temblar ante su majestad y con reverencia adorarle y servirle. Pero eso ya depende de ti. Tú determinas a través de tus conceptos y las mentiras que abrazas la dirección de tu vida. Pero si realmente quieres adorar a Dios, tienes que abrazar la verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Gracias por esta palabra. Gracias por esta expresión de amor que nos has dado en esta noche. Porque tu amor nos incomoda para nuestro bien. Tu amor nos abraza y nos hace darnos cuenta que hemos sido faltos. Perdónanos, Señor, porque posiblemente como el pueblo de Israel hemos estado adorando un ídolo que nada tiene que ver contigo, por no soportar la sana doctrina, por no querer abrazar toda tu palabra. Hemos abrazado la mentira. Ayúdanos, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a ser a imagen de tu Hijo Jesús. Señor, moldéanos y lleva a cabo tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús.